Oye, Mondejar, si quieres entrar, sin problema, para que me explique eso de lo... es que en Europa es igual que en Estados Unidos. Usted manda una carta y como ciudadano le mandan un acuse de recibo con un número. Ya, ¿y qué quieres decir con eso, Mondejar? No entiendo qué quieres decir con eso. ¿Qué quieres decir? Ah, pero está bien, la labor que están haciendo en Europa en ese sentido está buenísima. Aquí empoderar la idea constitucional es buenísima. Esto es un paso, son muchos pasos. Oh, muchísimos pasos. Vemos muchos cubanos, gracias a Dios, que seguimos entendiendo la idea, seguimos entendiendo el mensaje, seguimos expandiendo la idea para Cuba y para el mundo. Eso se llama ganando la contienda cultural. Información es poder. Señores, información es poder y tenemos el poder, la información en la mano, al alcance de todos, señores. Constitución de 1940. Constitución de 1940. Ojo, Cuba decide, Cuba decidió en 1940. Cuba decidió y nada ni nadie está por encima de la decisión soberana de un pueblo. Aquí está, Constitución de 1940. Es tiempo ya de que maduren y dejen el caudillismo, el proyectismo y se sumen al imperio de la ley, al equilibrio de una sociedad, al balance, al contrato social llamado Constitución de 1940. ¿Entienden? Dejar, estás ahí porque no entendía lo que querías decir con el recibo. Si podías explicar un poco más. El mensaje constitucional no se detiene, señores. No se detiene. Qué maravilla. Wow. Vuelvo y repito, nosotros los delegados del pueblo de Cuba reunidos en convención constituyente a fin de dotarlo de una nueva ley fundamental que consolide su conexión como Estado independiente y soberano, acto para asegurar la libertad y la justicia, mantener el orden y promover el bienestar general, acordamos, invocando el favor de Dios, la siguiente constitución. ¡Qué maravilla! ¡Wow! Esto es imparable, de verdad que sí. Ah, ok. Ok, Humberto, para meterte la invitación ahí. Sí, porque estoy aquí en el teléfono. El niño de Sarita, saludos. Saludos, patriotas. Aquí nada, empoderando la Constitución. Señores, no minimicen. Siempre se puede hacer algo, siempre se puede defender la Constitución, cada cual que haga su directa, que envíe su mensaje para Cuba, para dentro de Cuba, a los familiares, a todas las personas que se comprometan con la idea constitucional, con el empoderamiento de la ley fundamental, que es en sí es la gran tragedia de Cuba, la barbarie cubana se origina con la ruptura del orden constitucional. Esta vez, nada ni nadie no va, ahí te voy a dejar, no va a ocultar esa preciosa y triste realidad. Valga la redundancia. Dime, Hola, patriota, Pepe. ¿cómo estás, amigo? Hola. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo estás? Aquí empoderando, tratando de, desde humilde posición, empoderar la ley, el imperio de la ley que tú sabes que está por encima de todo y de todos. De todo y de todos. Esto es fundamental. Esto no se detiene, patriota. Esto, empoderar la ley, enforzar la ley hasta tomar conciencia cívica al respecto, no se detiene. Yo soy positivo en ese sentido y creo que sí seguimos creciendo. ¿Entiendes? Cada cual la defiende a su forma y su manera, pero estamos ahí. Mira, por Europa están, yo creo que la opción europea es buena. Es bueno hacerle saber a los que están negociando, a las compañías, a los políticos que están negociando con los golpistas, que están negociando con gente ilegítima. ¿Qué tú crees con respecto a la adquisición de ese tipo de deuda, de ese tipo de compromiso para el día de mañana con gente ilegal, gente ilegítima? No, esas cartas son buenas y hay que seguir mandándolas, pero siempre hay que referirse al estudio que se llama El Imperio de la Ley.
que hizo la ONU en 1962, una comisión de la ONU de juristas que hizo un estudio jurídico sobre todo el caso cubano. Y entonces cuando tú pones esa base hecha, una investigación profunda hecha por la ONU, lo que los demás gobiernos que pertenecen a la ONU van a ir a ver eso como referencia, ¿entiendes? Y se ve que hay un precedente desde 1962. Ese informe se llama El Imperio de la Ley. Yo lo puse ahí en el chat. Siempre hay que hacer eso, poner eso de referencia. Buenísimo. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, en todos los países libres hay una ley. Cuando tú haces una petición o cualquier cosa, por ejemplo, yo cuando mis niños nacen, yo mando una carta a la Casa Blanca y ellos me responden. Me ponen un número ahí para que, ¿por qué? Porque como agradecimiento de haber nacido en esta gran nación, y yo tengo todos mis hijos, tienen una carta de la Casa Blanca, porque es una ley que como ciudadano, como persona, como residente también, ellos tienen que responderte. Por ejemplo, yo tengo una carta de Pujol. Pujol era el presidente de la Cámara de Representantes. Él le hace una carta a Ronald Reagan en el 84, que desgraciadamente no sabemos dónde está muerto ese señor. Él andó mucho, dando tumbo mucho por el mundo. Y él fue, de verdad, él fue presidente de Cuba. Se murió después de Tony Barona y de Prigo. Bueno, pues de Prigo sí murió después de Prigo. Él sí fue presidente de Cuba, constitucional. Y él le manda una carta en el 84 y yo la encuentro porque hay un acuse de recibo cuando le viran la carta para atrás. Es decir, te dicen, recibimos la carta, te vamos a atender, no sé qué cosa. Eso está ahí, eso es un procedimiento formal, normal en los países libres. Es una ley, no es un procedimiento, es una ley que tienen que responderte. Generalmente estas comisiones, porque eso después, si te van a atender o algo, que es muy poco probable a veces, lo hace una comisión, porque los parlamentos tienen comisiones. Claro. Por ejemplo, Marco Rubio pertenece a la Comisión de Relaciones Exteriores. Ahora Elvira creo también que pertenece a la comisión. María Elvira va a ser de la Cámara, Marco Rubio del Senado. Pertenecen a la Comisión de Relaciones Exteriores. Y eso es un procedimiento formal, pero es importante que todo el mundo haga cartas de ese tipo. Ahora, la carta que tú mandas tiene que ser la misma que después está en la petición que tú pones. Claro. Así que tú tienes que poner una fotocopia para que las personas vean que es lo mismo, porque yo te puedo hacer una trampa. Yo puedo mandar una carta, en este caso vamos a suponer que yo pongo en la carta, apoyo al falso gobierno constitucional. Y después tú me pones otra carta para que yo la firme. Pero yo de carambola estoy apoyando al falso gobierno constitucional. Entonces, estas cosas no se pueden hacer sin transparencia, no se pueden hacer al estilo del falso gobierno constitucional ese que no tiene ningún tipo de transparencia. Esto tiene que ser bien transparente para que la gente, porque todo el mundo tiene miedo de embarrarse de mierda. Bueno, vamos a suponer que eso es otro tema, pero vamos a suponer que el gobierno no es legítimo. ¿Cuál sería entonces el gobierno legítimo? Lo mismo que siempre, el gobierno que crea el pueblo de Cuba. Es que nosotros hemos hecho dos transiciones. La legitimidad del gobierno no se crea a partir de la ley, de la Constitución. Es que las constituciones no se hace, la Constitución del 40 no está hecha. Cuando tú la analizas bien, no está hecha para hacer es que es inconcebible que Cuba hubiera que hacer un tránsito del socialismo al capitalismo. Si ellos llegan a pensar que iba a suceder eso, hubieran puesto otras cosas en la Constitución. El artículo 149 se refiere a un vacío de poder presidencial con la Constitución funcionando. Lo mismo que pasó en Bolivia, es decir, en Bolivia hubo un vacío de poder, pero la Constitución estaba funcionando, el país estaba funcionando bajo el capitalismo, había parlamento, había todo. Léetelo para que veas que lo dice clarito. Y por un periodo limitado de un año. Sí, de un año, si es el último año de los 4 años del presidente. Y 3 meses si es los 3 años anteriores. ¿Entiendes? Entonces, todo eso sí es una mentira, todo eso sí es una falsa. No importa, ellos podían haber sido presidentes también, pero realmente como ellos mismos saben que están mintiendo, nos han causado tremendo daño
haciéndonos perder tiempo investigando todo esto. Y se lo estamos pidiendo a los que se comunican con Rubén, que salga y diga toda la verdad. Está bueno ya de estar metiendo mentiras, que salga, díganle, los que lo hablan con él, díganle, salga, señor, y diga toda la verdad. Diga toda la verdad. Se necesita que diga toda la verdad, porque lo que le está haciendo daño a los movimientos constitucionalistas. Hemos descubierto 100.000 cosas que van a ir saliendo poco a poco, cosas horribles relacionadas con ese gobierno. Y aparte de eso, la falsificación de los documentos a partir de Benedicto. Documentos falsificados de un señor que ya estaba muerto, que es Morel. Entonces, ¿cómo tú vas a combatir el castrismo con una mentira? Si el castrismo es el campeón olímpico metiendo mentiras, ¿cómo tú vas a empoderar a un gobierno que no tiene poder, está falsificando firmas y diciendo mentiras, que no es transparente con el pueblo, que tiene bloqueados a ciudadanos cubanos accesibles? Es decir, ahora imagínate que a Naiza y eso, el Parlamento Europeo, no le dé acceso. Es decir, ¿cómo tú vas a defender que tú tienes acceso a mandar una carta y que te den un acuse de recibo? Y por otro lado, fíjate la incoherencia de Anaiza, de Carlos Cuey, de toda esta gente. Y por otro lado, defiende un gobierno que se hace inaccesible a los cubanos. Es decir, son gente incoherente. Y lo otro, que esas personas son batistianos, se juntan con batistianos que defienden una dictadura de derecha para Cuba. Entonces, ¿cómo si Batista es el causante de nuestra desgracia, no es Fidel? Sí, bueno, Fidel después, pero el causante de nuestra desgracia es Batista. Batista, golpe de Estado, 10 de marzo de 1952. Es el causante de la desgracia. Entonces estas personas quieren, ¿cómo tú puedes decir que tú defiendes la Constitución y por otro lado defiendes a personas que hablan de una dictadura de derecha? No, claro que no tiene, eso es contradictorio. No tiene sentido. Entonces tú estás viendo unas personas que son incoherentes. ¿Cómo tú vas a firmar una carta de personas incoherentes que tienen 3 agendas distintas? Defienden un gobierno inconstitucional, batistiano, defienden a personas que hablan de una dictadura de derecha para Cuba y defienden la Constitución. No, chicos, tú lo que defiendes la Constitución para tratar de llegar al poder y meter una dictadura de derecha. ¿Qué sucede, Ibrahim? Al cubano. Déjame hacerte la pregunta de nuevo. Un movimiento X logra derrocar a los usurpadores, a los golpistas dentro de Cuba. Un movimiento X, cualquiera, cívico-militar. Pero ¿de qué forma, de qué manera se hace la transición constitucional? Ya eso está hecho, está escrito. Nosotros lo tenemos escrito. Primeramente viene un vacío de poder. Bueno, mira, lo primero te voy a decir. Cuando tú analizas la Constitución del 40, cuando tú analizas lo que nos pasó, tú dices, ven acá. Por ejemplo, tú te dicen, defiende la Constitución del 40. Ibrahim defiende la Constitución del 40. Y tú le dices, ven acá, Humberto, pero ¿qué me garantiza a mí que cuando restauremos la Constitución no va a venir otro Batista si ya sucedió? Si no hay nada que te lo garantice, tiene que haber algo que te lo garantiza. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a estudiar esto, decimos, es verdad, en 1952 había parlamento, había división de poderes, había Tribunal Supremo y había todo eso. Es decir, que restituir todo eso no me garantiza que no haya un golpe de Estado de nuevo, que no haya una violación de la Constitución, porque ya se hizo, ¿entiendes? Entonces tú tienes que ponerte a pensar qué es lo que es. Y nosotros nos damos cuenta de una cosa. ¿Cuál es la diferencia entre 1952 en Cuba y 1952 en Estados Unidos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué en Estados Unidos no se dan golpes de Estado de ese tipo? ¿Cuál es la diferencia? Ahí es donde esa es la clave. Esa es la clave. Claro, yo pienso que porque hay un sentido de conciencia, de madurez política en la Unión Americana. ¿Y cómo se llama eso en la Constitución de Estados Unidos? We the people. We the people. Entonces, claro. ¿Qué es lo que nos faltaba a nosotros? Bueno, en ese sentido estamos trabajando. Yo creo que el día de mañana no va a ser tan fácil que un golpista se quiera imponer una vez más. Porque por eso lo primero que creamos nosotros es los defensores C40. Nosotros teníamos varias opciones. Nosotros podíamos crear los clandestinos C40, podíamos crear los líderes C40 y podíamos crear los defensores C40. Normalmente las personas quieren crear los líderes C40 primero porque quieren juntar todos los líderes alrededor de la Constitución del 40. Pero nosotros nos dimos cuenta que eso no era lo más fundamental. Nos dimos cuenta que lo más fundamental, ¿tú sabes lo que era? Crear los We the People cubanos, que son los defensores C40, que somos todos nosotros, todos los que defendemos la Constitución, somos defensores C40. Independientemente de cómo tú lo hagas,
tú eres defensor C40. Los clandestinos son defensores, en la práctica, defensores C40. Los líderes del foro de líderes C40 son defensores C40. Ahora, cada cosa tiene su rol distinto, porque no es lo mismo lo que tiene que hacer uno, lo que hace el otro. Ahora, ¿qué sucede? Cuando nos damos cuenta de eso, empezamos a hacer las escuelitas. Pero nos damos cuenta de una cosa. Si tú explicas la Constitución a una persona, esa persona, como viene de estos grupos de derechos humanos, tiene la mentalidad del caudillo, va a pensar que yo soy el líder de él. Entonces, a todos los que le enseño a decir, Mondejas es el líder mío, Mondejas es el maestro, Mondejas es no sé qué cosa. Nosotros nos dimos cuenta que por esa vía no íbamos a quitarle el lío del caudillo de la cabeza. Y por otro lado, cuando yo fuera el líder, Ferrer, Eliezer Ávila y eso, la dictadura le era muy fácil atacar la idea, porque es una ataca cosa... a la persona ya, claro. Ataca a la persona, le hace, lo enfanga de mierda, le hace un truco, lo enfanga de mierda y se acabó, se desprestigia todo el movimiento constitucionalista. Entonces nos dimos cuenta que había que hacerlo de otra manera, que aquí no podía haber líderes, que el líder era la Constitución hasta que no hubiera una masa crítica de personas. Es decir, el líder de todo el mundo no puede ser las personas, no puede ser Humberto Mondejas, no puede ser Vigoa, no puede ser Garaycoa, no puede ser nadie de esas personas. Entonces, nos dimos cuenta cómo funciona esto. Esto funciona de la siguiente manera. Tú coges y después nos dimos cuenta que crecía rápidamente. Mira, por ejemplo, tú coges, llama a una persona en Cuba que tú sepas que no te va a chivatear. O tú estás dentro de Cuba y hablas con una persona que no te va a chivatear. No es salir a repartir constituciones a una persona que no le interesa la constitución. Esa persona a lo mejor le va a vender la constitución a un trabajador por cuenta propia que vende croquetas para que envuelva con el papel de la constitución las croquetas. No, ese no es el objetivo. El objetivo es a una persona que tú, normal, un vecino, vamos a suponer que cada rato tú hablas con él y el vecino dice, oye, esto está malo, Cere, que malo está el castrismo, que sé yo. Tú le empiezas a hablar del tema constitucional. Claro. Entonces, en la medida que tú le vas hablando del tema constitucional, si él se interesa, te va a decir, oye, ¿dónde yo puedo conseguir una constitución? Ah, a esa persona tú le das una constitución y le dices, mira, lo mismo que yo hice contigo, trata de buscarte una persona de confianza y hazlo tú con una persona de confianza. Mientras tanto, tú sigues enseñándola a otra persona. Cuando tú le das, por ejemplo, vamos a suponer que yo soy solo en Cuba, que no hay nadie, como mismo empecé yo aquí, yo solito. Y yo le enseñé a 4 personas, a ti, a Whitney, a Vigoa y a Garaycoa. ¿Cuántos somos? 5, en el primer anillo somos 5. Ahora vamos al segundo anillo. Tú se lo enseñaste a 4 personas, Garaycoa a 4 personas, Vigoa a 4 personas. Fíjate sí, como el negocio multinivel. Como el negocio multinivel. Exacto, pero te voy a decir a cuánto llega en un año. En el tercer anillo, en un año, llega a 21.000 personas. En Cuba no había un grupo que haya tenido en 62 años 21.000 personas. Los alzados no eran 21.000 personas, 22.000 prácticamente. Entonces la gente dice, ah, pero eso es muy lento, eso es muy cansón. ¿Para cuándo eso? ¿Para 300 años la libertad de Cuba? No, porque es que tú no entiendes lo que se hace. Entonces en el segundo anillo, ¿cuántos somos? 4 por 4 son 16, más 4 que yo puse son 20. ¿Entiendes? Más yo mismo 21 en el primer anillo. Y eso es lo que hemos hecho, pero las personas no se dan cuenta de lo que hemos hecho. Por eso nosotros no nos hacemos los líderes. Queremos que tú aprendas y tú salgas explicando más o menos lo mismo que nosotros. Entonces, ahí, eso es lo que no entienden las personas, porque las personas tienen la inercia del segundo paradigma de la lucha de la oposición rosa. Ahí tiene que haber un líder. Y si tú haces un líder, la dictadura te va a desbaratar el líder. Entonces, el esfuerzo que tiene que hacer Ferrer ahora mismo es mucho mayor que el que tienen que hacer los demás que están en los pacos. Entonces, no estamos haciendo todo el mundo el mismo esfuerzo. Y el esfuerzo de una persona no puede tumbar una dictadura. Eso es ponerte un ejemplo de los errores. Nosotros revisamos los errores de la lucha guerrillera, que duró hasta el 76. Y en el 76 viene Ricardo Bofill importando ideas del mundo que no hacían falta. Ideas importadas que no hacían falta, porque nosotros tenemos a Martí, tenemos a Maceo, tenemos la guerra del 68, tenemos la guerra chiquita, tenemos a Narciso López, y como idea, como primer paradigma, tenemos el de Varela,
que Varela era oposición rosa, pero las ideas de Varela no son desechables. Vienen en 1850, viene Narciso López y cambia el paradigma y le dice, Varela, la oposición rosa no tumba tu tiranía, esto se tumba de esta manera. Y en el 68 vienen los independentistas, que no son ya Varela, porque ese es el error de los Elpidios. Ellos exageran las ideas de Varela y desechan el paradigma de lucha. Sí, lo que hace Narciso López es incorporarle lo que le faltaba al paradigma de Varela, que era la lucha violenta contra los tiranos. Y los independentistas absorben las ideas de Varela, que Martí fue estudioso de Varela, y aparte de eso, y Agramonte era jurista, ¿sí? Que incorporan ideas de la República, ideas humanistas de Varela, del mundo, de lo que sucedía en Europa, porque generalmente esas personas ricas estudiaban en Europa y después venían para Cuba. Los hijos de los ricos, de los hacendados, estudiaban en Europa y venían para Cuba. Incorporan todas esas ideas, pero incorporan el paradigma de Narciso López, que es la lucha violenta. Se juntan los dos paradigmas y es lo que da lugar a la República de Cuba, porque Cuba no existía. Ellos no eran cubanos. Cubanos fueron después. Eran españoles, claro. Entonces, todo eso, el anhelo de todo eso, ¿qué cosa es? El deseo de todo eso, ¿qué cosa es? Crear una constitución cubana, más nada, por los cubanos. En 1901 no se pudo crear y se creó en 1940 la constitución cubana. Fíjate que la constitución cubana no habla de Martí, no habla de nadie, porque no tiene culto a la personalidad. Así que nosotros absorbemos eso de que no queremos un caudillo, que no queremos un líder defendiendo la constitución y todo el mundo alrededor de él. Podíamos haberlo hecho. Cuando nosotros comenzamos podíamos haberlo hecho y haber sido los líderes. Era fácilmente porque nadie sabía nada de eso. Lo hubiéramos hecho. Nosotros surgimos por nosotros mismos, llegando a conclusiones de nosotros mismos. En medio del camino ese aparece el gobierno constitucional. Armamos una bronca y le decimos, ¿dónde ustedes estaban? Que nunca han defendido a los cubanos, qué sé yo. Hacemos análisis, bueno, pero de todas formas tienen un factor común con nosotros porque defienden la constitución. Págata. Le decimos, mira, mándenos todos los documentos que tengan para nosotros ponerlos públicos y tratar de que el pueblo de Cuba lo conozca, no sé qué, pam, 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 todo lo que está ahí escrito, que no lo vamos a borrar. Todos los errores que cometimos no los vamos a borrar, porque queremos que sepan, que la gente sepa, para que no vuelva a suceder, porque ya esta gente desbarataron a otro movimiento constitucionalista que surgió antes. Sí, el gobierno constitucional ya desbarató un movimiento constitucionalista que surgió antes. Le hicieron la vida imposible a un señor que posiblemente salga y lo diga, a un movimiento constitucionalista. Nosotros no sabíamos nada de eso. A ver, para explicarte, nosotros subimos espontáneamente, no necesitamos a nadie. Ok, y entonces ellos no explican todo eso. ¿Por qué ellos no explican todo eso? ¿Por qué no salen y dicen la verdad? ¿Cuál es su intención? ¿Desbaratar todos los movimientos constitucionalistas? ¿Darte un cargo en el gobierno y como gobierno no puedes salir a hablar nada de esto? ¿Limitarte tu libertad? Entonces, ¿cuál es el objetivo de ellos? Romper a los We the People, romper a los defensores C40. Entonces se convierte en un lastre para avanzar ideas. Ellos no avanzan ideas, siguen en lo mismo. Las cuatro sugerencias, las 40 y pico sugerencias que le dimos, tremendo trabajo. Ahí estuvo, le escribimos a Guaidó, le dijimos, salgan en público. Como gobierno, escriban a Guaidó. Guaidó estuvo 2 veces en Miami y ellos no fueron a verlo. Ellos no fueron a ver a Guaidó, no es que Guaidó no quiera verlo a ellos, que ellos no van a ir al Parlamento Europeo. ¿Por qué? Porque no tienen documentos, todos son falsificaciones. ¿Entiendes? Entonces, estas personas han sido un peligro, son un peligro y hay antecedentes de que ya lo han hecho antes. Y van a salir las personas mayores que ellos acabaron con esos movimientos constitucionalistas, le hicieron la vida imposible. ¿A qué intereses responde esta gente? Esta gente son, Ibrahim, batistianos. El gobierno constitucional proviene de batistianos. Moreno era batistiano, pero Benedí era batistiano. Firmó los estatutos constitutivos de Batista, se los redactó. Por eso Alex González defiende al gobierno, porque Alex González quiere una dictadura de derecha para Cuba, pero no te puede decir que es batistiano. Tiene que decirte que es pinochetista, porque si Alex González dice que él es batistiano, el pueblo lo va a rechazar. Entonces todo es un truco para engañar a la persona
mentes débiles, como Carlos Cueva, Naiza, al otro, que yo no sé si ellos saben esto o no lo saben. Entonces, a estas personas hay que decírselo en la cara, o salen a decir la verdad, a explicar todo lo que saben, que Rubén sí lo sabe. Mira, fíjate que a lo mejor Clavijo no sabe nada de esto, pero Rubén sí lo sabe porque a Rubén lo eligieron poquito antes de la muerte de Morel. Quiere decir que cuando Benedí toma el poder y falsifica todo, el batistiano falsifica todos los documentos de Morel, ¿qué sucede? Que Rubén tiene que saberlo. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? De unas personas que responden a unos intereses ocultos y se han ido mucha gente detrás de esa mierda. Entonces, yo no puedo firmar una carta para embarrarme de mierda de aquí a 5 o 6 años cuando todo esto salga a la luz pública, que no va a pasar 5 o 6 años. Los que defendemos la Constitución tenemos que andar con mucho cuidado porque nos quieren embarrar de mierda. Y uno no sabe quién es el que te quiere embarrar de mierda. ¿Entiendes lo que está pasando? Esto es más complejo de lo que las personas creen. Porque como cuando ellos al principio me decían, esto es un loco defendiendo una Constitución. Cuando ellos vieron que esto se propagó, lo único remedio que les quedó fue infiltrar personas a defender la Constitución, para desviar el mensaje constitucional. Y la pureza de las ideas constitucionalistas, a través de batistianos, a través de personas que nos han hecho perder tiempo investigando todo esto. Nos han hecho perder tremendo tiempo, por gusto, que lo podíamos dedicar a luchar contra la dictadura. Lo hemos tenido que dedicar parte de nuestro tiempo a investigar todas las cochinadas de Rubén y Clavijo. Entonces tú estás viendo lo que está pasando, entonces hay que tener mucho cuidado. Mansos como paloma y astutos como serpiente. Claro. Ahora yo te pregunto, ¿no podemos buscar un consenso con ese gobierno? Buscar algún tipo de consenso con ellos. ¿Cómo vas a buscar consenso con batistiano y con un gobierno ilegal que falsifica documentos? Un batistiano. Lo que hay que buscar es lo siguiente. Lo que hay que buscar es, y ponerlo en público, los documentos donde Benedí apoyó a Batista, le redactó la violación de la Constitución. Eso es lo que hay que buscar. Pero hay que ver bajo qué circunstancias apoyó aquello, porque bajo bayoneta cualquiera. La que la haya apoyado, usted es un batistiano. Bueno, sí, hay gente que tienen esa idea, pero son mínimos. Pero hay que ver bajo qué circunstancias, porque una bayoneta, una pistola en el cuello, no sé, una pistola en la frente. No. Eso, ¿y por qué los demás no lo hicieron? ¿Por qué Morel no hizo eso? Bueno, todo el mundo no tiene el mismo nivel de conciencia y de grandeza a la hora cero, Mondejar. Bueno, no, imagínate tú. Entonces imagínate, hay que ver las circunstancias que Fidel puso una dictadura, hay que ver las circunstancias que Fidel violó la Constitución. A mí me parece que Fidel es bueno porque él se vio obligado por los americanos. Esta es la misma cantaleta, el mismo discurso de ustedes, la misma flojera con las personas que violan la República y por otro lado dicen, defiende la República, pero cuando tienes al violador adelante, lo perdonas. Tienes a la gente cochina adelante, como Fidel Castro, los perdona. Entonces, así no se va a cumplir la tercera república. Yo no los perdono, ¿sabes? Yo no los perdono, yo creo que... ¿Entiendes? ¿Tú quieres construir una tercera república con la misma mierda de la segunda? Pues vas a tener el mismo resultado. Necesitamos hacer una tercera república pura, como la soñó Martí, con gente honesta, no con corruptos, no con camaleones que cambian un día de color y el otro tienen el otro. Esas personas hay que denunciarlas públicamente. La razón no es matarlo, la razón es decirle al pueblo, mira, aquí tú tienes a Ale González, él quiere una dictadura de derecha, como es un batistiano, y el pueblo con mayor información decida lo que va a hacer. Si el pueblo decide elegir a un batistiano, bueno, es un problema del pueblo, pero tú tienes que llevarle la información al pueblo, para que después el pueblo no diga, ay, mira, me equivoqué porque no sabía. Es como cuando esta gente dice, tienen que ir a votar a las elecciones comunistas. Y cuando tú vas a decir, oye, pero en dictadura no se vota, te cae todo el mundo arriba. No, yo le llevo la información al pueblo. Si después el pueblo decide ir a votar en las elecciones comunistas, mira, cuando una persona tiene más información, toma mejores decisiones. Entre más información tú tengas. ¿Qué ha pasado con Cuba? Que ha estado desinformada. ¿Entiendes?
Cuando tú estás desinformado, tú nada más ves una parte de eso. Y es muy fácil manipularte. Pero cuando tú tienes toda la información, si tú sabes que ese gobierno proviene de Batistiano y ellos mismos lo ocultan, por algo lo ocultan, porque ellos saben que está mal hecho. Rubén sabe que eso está mal hecho. Ocultar que un gobierno que no proviene de la República está hecho por Batistiano. Esa información, ¿tú crees que no la necesita el pueblo? Claro que la necesita. Claro que la necesita. Claro, pero, ¿cuáles de ellos específicamente apoyan al dictador Batista? Benedí. Benedí está vivo. Benedí se murió. El Benedí es lo que ellos decían, que venía detrás de Morel. Pero Morel nunca dejó Morel jamás dejaría un batistiano de sucesor. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Cuando muere Morel, aparece Benedí como una terna diciendo yo soy el sucesor. Y ahora cuando vemos los dos, por eso es que nos mandaban cajas de documentos y no nos mandaban ese documento. Y el presidente que está ahora con respecto al golpe de Estado Batista, ¿cómo se proyecta? ¿Qué dice? Es continuidad. ¿Cómo se llama? Ni sé, ni sale en público ni nada. Esos gobiernos, la única función que ha tenido ese gobierno es desbaratar los movimientos constitucionalistas. La única. Ellos no han, es decir, lo que han logrado en la práctica, ellos no han logrado comunicarse con ningún gobierno. Ellos no van a ir a ver a ningún gobierno, ni Parlamento Europeo, ni la OEA, ni la ONU, ni nada, porque son falsos. Lo único que han logrado a lo largo de estos años es desbaratar los movimientos constitucionalistas hasta que llegamos nosotros. Pero los demás movimientos constitucionalistas que han surgido, porque yo decía, caballero, nosotros no podemos ser los más inteligentes del mundo. Tiene que haber surgido movimientos constitucionalistas antes. ¿Por qué nosotros vamos a ser los más inteligentes? Y efectivamente, ya lo investigamos, ya se sabe que le hicieron lo mismo, hacernos la vida imposible a mí, al otro. Ya ellos lo hicieron antes. Ellos se esconden en la trinchera y mandan a estos tontos útiles a desbaratar los movimientos constitucionalistas, hacerte la vida imposible. ¿Entiendes? Claro, el mismo caudillismo que estamos heredando ahora. Los batistianos, los martianos, los Varela, etcétera, etcétera. Ellos tienen una, Rubén, Clavijo y eso, se creen superiores intelectualmente y dice que los que nos graduamos en Cuba, bajo la dictadura comunista, somos tontos, todos somos tontos, y no contaron que nosotros íbamos a descubrir todo eso. Y ya lo descubrimos. Yo sabía que pasaba algo. ¿Cómo Ale González, un batistiano, va a apoyar a un gobierno constitucional? ¿Qué relación hay entre un batistiano y un gobierno constitucional si Batista es la anticonstitución? Exacto. Entonces, cuando uno se encuentra todo esto, uno se da cuenta de lo siguiente. Dice, coño, ahora todo tiene lógica. Un batistiano apoyando la Constitución, diciendo que, hablando de Pinochet, porque no puede hablar de Batista. Ale González no te puede decir a ti que es batistiano, te va a decir que es pinochetista. Es la misma mierda. Cuando claro, alguien te diga que es pinochetista, te está diciendo que es Batista. ¿Entiendes? Entonces todo va cobrando sentido, todo va cobrando lógica. Y por suerte, esta gente siempre ha jugado con los muertos. Ellos juegan con los muertos. Se muere Morel y aparece un batistiano. Se muere el otro. Cuando viene Benedí, se van todos los juristas, el Colegio de Abogados de La Habana, el Colegio Nacional de Cuba, se van porque no aceptan eso. Y se quedan como 9 o 10 batistianos ahí apoyando y eligen a Tarafa. ¿Cómo es que se junta Tarafa y Ale González? ¿Cómo es que ponen en el 2010 por allá a Ale González de ministro de comunicación de ese gobierno? ¿Cómo es que lo ponen? Porque las ideas son las mismas. Morel nunca hubiera elegido Batistiano. Hay que entender eso. Morel no hubiera elegido Batistiano porque él sufrió él sufrió en el Tribunal Supremo. Ah, espérate. Esta gente no eran batistianos de gratis. Esta gente no eran batistianos de gratis. Morel no cobraba nada, pero Batista le daba alrededor de $1000 mensuales de la época, pesos cubanos de la época, a los que lo apoyaron. Así que eran mercenarios también,
como los castristas que te pagan a los del Tribunal Supremo, a los que apoyaron y redactaron todo eso, les pagaban miles de dólares. ¿Entiendes? Claro. ¿De dónde vienen estos preciosos? Y eso está escrito, eso está registrado. Pero el asunto es el siguiente. Mientras nosotros tenemos que combatir a la dictadura con la Constitución, este gobierno le hace el juego a la dictadura porque tenemos que sacar tiempo para investigar y encontrar todas sus mentiras. Es decir, que al final ellos son agentes de la dictadura, porque lo que hacen es, en vez de enfocarnos en la dictadura, tenemos que estar investigando sus mentiras. Díganle a Rubén que salga y diga la verdad, que por favor en el último momento de su vida dé un paso de patriota y explique todo esto, que él lo sabe mejor que nosotros, o que lo puede explicar con más detalle porque lo vivió. Le va a hacer un favor al pueblo cubano, le va a hacer tremendo favor. Díganle que salga y explique todo esto para no tener que seguir nosotros investigando y pasando y perdiendo tiempo que tenemos que dedicar a luchar contra la dictadura. Por favor, díganle que salga y diga la verdad, toda la verdad. Es lo que último que puede hacer en su vida. Vamos específicamente a ver lo que dice la ley. Dice, en cualquier caso que faltaren los sustitutos presidenciales que establece esta Constitución, ocupará interinamente la presidencia de la República el magistrado más antiguo del Tribunal Supremo, el cual convocará elecciones nacionales dentro de un plazo no mayor de 90 días. No hay ninguno que califique bajo este artículo como magistrado más antiguo. No, porque ¿cómo tú vas a convocar elecciones en 90 días bajo una dictadura? El presidente interino era Giannini en Bolivia. Es decir, que la Claro. Constitución está vigente. La Constitución está vigente. Claro, pero entonces no queda ningún magistrado más antiguo todavía. El último fue Morel. En realidad el último no fue Morel, eso es otra cosa. Pero son una pila de detalles. Morel no era ni el último. Había otro que vivía en Cuba, Santiago, Cuba, así que tampoco podía ser Morel, pero bueno. Ese se murió también. Se murió, de eso estamos averiguando, si se murió después de Morel. Porque si se murió después de Morel, Morel no podía tampoco proclamarse presidente, porque no era el magistrado más antiguo, había otro antes que él. Es como el papá de Garcerán de Val, que se proclama presidente, y cuando se proclama presidente le dice, no, tú no puedes ser presidente si Prillo está vivo, Tony Barón está vivo, Pujol está vivo. ¿Entiendes? Tú no puedes violar la Constitución. Es decir, que esto es más complejo de lo que la gente cree. Bueno, vamos a suponer que no quede ningún magistrado más antiguo. Sí, el más antiguo era Morel. Morel, entonces, vamos a suponer eso, que ya no quede ninguno de los más antiguos. En este momento, ¿quién tomaría entonces la presidencia de carácter transicional por 18 meses? Es que no es por 18 meses. Eso no está en la Constitución tampoco. Eso es una norma internacional que generalmente ha funcionado, pero no va a funcionar en países como Cuba, que llevan 69 años de dictadura. En 18 meses tú no puedes hacer la transición. Eso también es falso. Ellos Claro. no se han sentado. Atiende, es que ellos no se han sentado porque no les interesa sentarse y decirle, el primer día voy a hacer esto. El segundo día voy a hacer esto. Si ellos se sientan y dicen, voy a hacer esto el primer día, la agenda para el segundo, como hicimos nosotros, el segundo día voy a hacer esto, la primera semana voy a hacer esto, el primer mes voy a hacer esto, el primer año voy a hacer esto. Ellos se dan cuenta que no se puede hacer la transición en ese tiempo. Bueno, vamos a suponer que sea más tiempo para salvar ese punto. Mínimo 4 años. La transición tiene que ser, que ya la hicieron los americanos. Los americanos lo hicieron de 1898 al 2002. ¿Tú sabes por qué no la puedes hacer también? Porque mira, 1902. Son 4 años. Pero mira, si tú la haces en 18 meses, ¿quiénes tú crees que van a coger el poder en Cuba? Los que están organizados. Los cubanos que están dentro no van a tener derecho a coger el poder. Porque no están organizados. ¿Quién va a coger el poder? Rosa María Payá, Eliezer Ávila, Díaz Canel. Entonces tú tienes que darle tiempo a las personas a entender qué cosa es una democracia. Ok, la Constitución no contempla periodo de transición. Perfecto. Ese punto está claro. Ahora, si no hay magistrado más antiguo, si no hay legitimidad de ese gobierno de la transición que existe en el exilio, eso de qué forma y de qué manera empoderamos la transición dentro de Cuba. La transición no va a ser el que tumbe a los Castro.
¿Tú crees que va a tumbar a los Castro para que la transición la haga otro? Eso es infantil. Claro, pero ¿quién te garantiza de que lo va a hacer bajo la Constitución de 1940? No, la garantía no hay. La única garantía que tú tienes, si no te gusta cómo lo va a hacer esa persona, es quedarte con los Castro. No tienes otra opción. Lo único que tú puedes hacer es presionar y crear la transición como decimos nosotros. Nosotros tenemos una transición hecha. Si el que viene la hace por esa vía, va a restituir la Constitución. Si no la hace por esa vía, imagínate tú, no va a restituir la Constitución. Y hay que seguir luchando para restituir la Constitución. Pero tú tienes que tener una transición, que el gobierno ese no en 25 años no tiene una transición, porque no les interesa hacer una transición. Lo primero que tú tienes que tener, si tú eres gobierno constitucional, es decir, el primer día voy a hacer esto, el segundo día voy a hacer esto, el primer mes voy a hacer esto. Y explicarle al pueblo y decirle, léase esto, para que usted sepa lo que vamos a hacer desde el primer día hasta el último. Pero yo creo que en ese sentido sí lo tienen, me parece. Oye, se cayó Mondejar. Agregando Gustavo Vigoa, déjame ver, a ver. No me aparece la de Eduardo, no me aparece. No me aparece aquí Eduardo, no sé por qué. Déjame buscar, a ver. Ahora sí, agregar Eduardo Caraicoa. Agregar. Ahí te estoy agregando, Eduardo. Saludos, patriota, ¿cómo te estás? Bueno, buenas tardes, Ibrahim. Ya Buenas son buenas tardes. tardes. Ya son buenas Sí, tardes. Ya. sí, sí, sí. A ver, Ibrahim, mira, Mondeja te estuvo adelantando algunas cosas, te estuvo explicando algunas cosas. Tú sí, por supuesto, muchas personas tienen muchas preguntas. El asunto, a ver, para responderte algunas cosas rápido. Los llamados estatutos constitutivos de Batista fueron creados por un grupo que él nombró Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo estaba compuesto como por 100 personas. Aproximadamente pueden ser 112, 110, 108, 92, más o menos. Eran como 100 personas. Ahora mismo no me acuerdo la cifra exacta. Sí, alrededor, claro. Alrededor. Uno de los problemas o sea, una de las peculiaridades de ese grupo es que, por ejemplo, habían personas que eran magistrados regionales, distritales y cosas de esas. Los magistrados del Tribunal Supremo, ninguno fue puesto en ese Consejo Consultivo. Hay personas incluso que Batista los incluyó, los nombró personalmente y no había pasado ni un mes y estamos renunciando. En la lista están puestos, en la lista que ya estamos empezando a poner juntas, están puestos los nombres de todos y los que fueron renunciando y esas cosas. Todas las personas que participaron del Consejo Consultivo, todas recibían un salario mensual de 600 pesos cubanos. ¿Tú sabes lo que son 600 pesos cubanos en el año 52? No, más de $600. No, más de $600 no. De la época. De la época. Multiplica eso, o no sé, por el índice de inflación y qué sé yo, qué sé cuándo. Y eso, creo que lo vas a tener que multiplicar como por 10. Sí. Vaya, nada más que por pertenecer a ese supuesto Consejo Consultivo. Al Consejo Consultivo no pertenecía a cualquier persona. El Consejo Consultivo fue nombrado personalmente por Batista. Batista seleccionaba a las personas y las nombraba al Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo tuvo 4 presidentes, un vicepresidente y una especie de vocal. Hay nombres ahí que cuando ustedes los vean, cuando se publica ahora toda la información, que viene en breve, Esa lista era interesantísimo. cuando ustedes vean esos nombres, vaya, eso es increíble. El Consejo Consultivo funcionó hasta noviembre del año 1954. Ya para esa fecha, con esos estatutos constitutivos creados por este Consejo, Batista hace unas elecciones
que tienen que ver con la Cámara de Representantes y remueve básicamente a todo el mundo, pone gente nueva ahí. Él hace como una especie de círculo vicioso con los estatutos constitutivos estos, en que era el Consejo de Ministros nombra el primer ministro y el primer ministro nombra el Consejo de Ministros, y una cosa así. Entonces es como un círculo, ¿no? Entonces tú no sabes por dónde empieza la cosa. Claro, empieza por Batista, ¿no? Que fue el que creó todo el problema. Una de las personas que integraron este Consejo Consultivo fue sencillamente Claudio F. Benedict Beruf. Otro detalle de color con respecto a esto es que cuando se produce el asalto a Palacio, que Batista sale ileso, que se esconde arriba en la azotea y toda esa serie de cosas. Una de las primeras personas que fue a Palacio, cuando se da el asalto a Palacio, básicamente con los muertos allí en el piso y recogiendo sangre y limpiando y todas esas cosas, empezaron a llegar muchas personas a Palacio Presidencial a agradecerle al Señor que no le hubiera pasado nada presidente de la República. Y una de esas personas que estuvo allí fue casi uno de los primeros. Estamos buscando ahora ya la información detallada de todos los que estuvieron. No podemos, o sea, tenemos una persona que vivió la época que nos relató. Hay personas que nos han relatado esos hechos, ¿no? Dicen que sí, que justamente este señor fue uno de los primeros que estuvo en Palacio a título personal como miembro del Consejo Consultivo de la época, o sea, es miembro del Consejo Consultivo, pero encima de eso, representando también a un sindicato. Por cierto, el secretario general de la CTC también era miembro del Consejo Consultivo. Les digo, cuando ustedes vean esa lista, ustedes se van a caer a palo ustedes mismos. Entonces, esos son más o menos a grandes rasgos algunas respuestas con respecto a lo que te decía Mondeja. La otra cosa, movimientos constitucionalistas han existido antes que nosotros. ¿Qué pasó? Que estos movimientos constitucionalistas surgidos antes no lograron realmente difundir su mensaje más allá de los miembros que tenían. A diferencia de nosotros, acuérdate, nosotros comenzamos 4 personas aproximadamente. Sí. Digo 4 personas, pero en realidad, por ejemplo, tú mismo estuviste desde los mismos inicios en todo esto también. Claro, claro. ¿Entiendes? Estuviste tú. Hubo varias otras personas, pero bueno, voy a decir 4 personas porque fueron los que fuimos los quizás claro, los que aguantamos la mayoría de los palos. Fue así. Y nosotros logramos expandir lo que nosotros pensábamos, la manera en que, la visión que teníamos, logramos expandirla. Eso no lograron hacerlo esos otros movimientos. Hay un movimiento en particular que se llamó solamente, es un nombre muy sencillo, Movimiento Constitucionalista, que surgió alrededor del año 2005 y lo dirigió un arquitecto que se llamaba Felipe Fontanel. A ese señor le hicieron la vida imposible. Acabaron con ese movimiento. Apenas había surgido, le cayeron arriba estas personas de gobierno constitucional y acabaron con él. En estos momentos, de los integrantes de ese movimiento constitucionalista, hay varias personas vivas. Ya tenemos algunos contactos. Queremos incluso ver si los podemos traer porque ya son personas mayores, no son niños tampoco. Estamos hablando de personas de 86, 88, o sea, ese entorno de edad. Entonces hay que ver cómo podemos traerlo a la vida, por lo menos para que dejen su testimonio a la historia, como mismo dejó su testimonio Pisano. Y eso es otra cosa. No es solamente verlos, estar en la parte chismosa, ¿no? No es un problema de chisme. El problema es que hay muchas de estas historias que se nos están perdiendo y de una manera muy tonta. Nosotros pensamos a veces que somos los primeros, que fuimos los que inventamos. No, nosotros no hemos inventado nada. Nosotros de alguna manera hemos hecho cosas que incluso antes otras personas habían intentado, pero nosotros ni sabíamos y nos enteramos después. ¿No? Que eso son otros tiempos. A nivel de redes, hoy en la actualidad es otra época, otras circunstancias. Sí, pero es como dicen los americanos, la palabra silly, ¿no? Uno a veces como medio silly, entonces dice, no, porque yo fui el primero que dice, no, tú no fuiste el primero. Hubo otros intentos, lo que pasa es que no funcionaron tan bien, ¿no? Claro. Y esto está sucediendo así. Lo otro, el artículo 149 no habla de periodo de transición. La Constitución no habla de periodo de transición. Todo eso tiene que quedar debidamente registrado. No, la Constitución no habla de transición. ¿Por qué? Porque la Constitución se hace y no supone que nadie la vaya a violar, desmantelarla y cambiar hasta la forma
el sistema de gobierno, que es lo que se habla en el artículo 286. Eso es algo también que Vigo ha estado explicando. Que uno de los, o sea, de entre las múltiples violaciones de la Constitución, también cambiaron el sistema de gobierno y no fue sometido a referendo. Esa es justamente la violación que hace que tú puedas pedir ahora o reclamar ante el mundo, como te decía Mondejo, utilizando ese estudio hecho por la ONU, de que realmente todo lo que está sucediendo es que hay una violación continuada de la Constitución por 69 años. ¿Entiendes? El magistrado más antiguo, el último, más o menos, porque todavía hay algunas cosas que investigar ahí, hasta ahora se reconoce a Morel. Morel, hay distintos criterios encontrados, está incluso su carta de renuncia. Vigo, por ejemplo, la ha leído públicamente y estuvo interpretando, nosotros la hemos leído también. Y el asunto está que básicamente lo que explica el mismo Morel en la carta viene siendo más o menos una idea prematura, allá en el año 62, de lo que podía hacerse desde el punto de vista de lucha constitucional. Eso son cosas increíbles porque pensando nosotros con tremenda desconexión con todo eso, sin saber nada de todo eso, intuitivamente hemos estado haciendo las cosas, Ibrahim. Así que parece ser que nuestros ancestros y nuestra historia nos han estado guiando subconscientemente, digámoslo de alguna manera, místicamente de esa manera. Ahora, el asunto también es que hay personas que dicen que Morel tenía que haber renunciado. Entonces hay criterios encontrados, pero la realidad aquí, la que importa es que Morel no renunció a ser magistrado bajo el reinado de Batista. Las circunstancias por las que él no renuncia, imagina tú, habría que preguntarle directamente a Morel. También estamos haciendo un esfuerzo ahora por encontrar esas respuestas propias de Morel. Como mismo no renunció Morel, como mismo no renunciaron muchos otros magistrados. O sea, aquí pasan muchas cosas. Esto no es tan sencillo de llegar y ponerle un cuño y decir, no, Morel traicionó o fulano no traicionó. Así, hay muchas cosas. Los miembros del Consejo Consultivo de Batista, al cual perteneció Benedí, no fueron sometidos a punta de pistola y bayoneta. Te estoy diciendo que incluso hubo personas que Batista los nombra y no había pasado un mes y estaban renunciando. O sea, quiere decir que podían renunciar y Batista no los ejecutaba. Entonces es un cuento. Claro. Y tenían tremendos beneficios económicos. Para Benedí en la época, $600 por pertenecer al Consejo Consultivo, más $300 por ser magistrado de algún tribunal de eso en Cuba. Estamos hablando de como 900 pesos cubanos de la época. Buen dinero. Ibrahim, un salario de ese tipo en estos momentos, estamos hablando como de 10.000, $20.000 mensuales, una barbaridad. Sí. O sea, no hablamos de 2 pesos, Ibrahim. Claro. Entonces, eso no se nos puede olvidar. Todas estas cosas hay que tenerlas en consideración. Ahora, el asunto del magistrado más antiguo. Morel definitivamente, independientemente de lo que finalmente cuenten los historiadores, porque nosotros no somos historiadores, y de las otras verdades históricas que puedan seguir apareciendo, nosotros realmente no nos dedicamos todo el tiempo a estas investigaciones, porque hay que avanzar el tema Cuba. Estas son cosas que vamos anotando y muchas veces se van quedando anotadas ahí, a ver si después podemos, o si no, pasársela a otras personas con más capacidad que lo hagan, que lo investiguen. Pero desde cualquier punto de vista, hasta ahora, hasta este momento, a lo mejor mañana surgen otras evidencias que dicen que no se podía. Es la única persona que podía reclamar el cargo legalmente, y legalmente la parte legal proviene de la propia Constitución por el artículo 149, y legítimamente. Fíjate que son dos aspectos bien distintos. Está la parte legal y está la parte de legitimidad. Claro. O sea, es la única persona que podía haber reclamado ese cargo. Que estaba fuera de Cuba, es verdad. Pero eso no impide que el hombre, donde quiera que haya estado, hasta este momento, hasta hoy, mañana puede aparecer nuevas evidencias, pudiera reclamar su cargo. El problema se forma, y todo apunta en esa dirección, de que Benedí nunca se encargó Morel nunca se encargó de crear ternas ni de designar sucesores. Y resulta ser que de la noche a la mañana aparece entonces Benedí, que es batistiano. Y la pregunta es la que nos estamos haciendo: ¿cómo Morel, que tuvo tremendos problemas con Batista,
va a designar un batistiano. Eso no es posible. Entonces todo eso tiene que ser debidamente aclarado. Ya Benedí está muerto, ¿no? Sí, ya está muerto ya. Y Morel también. Y Morel también. Entonces, ¿qué va pasando aquí con todo esto? El problema también que el artículo 149 funciona por magistrados de corte, o sea, por los magistrados del Tribunal Supremo. Ya no queda ninguno de los antiguos. Supuestamente, fíjate, digo supuestamente, el procedimiento hubiera sido empezar a nombrar magistrados al Tribunal Supremo siguiendo lo que dice el artículo 180, y entonces aquí es donde surgen los problemas de la terna. Aparece una palabra que no está ni recogida en la Constitución, que es el famoso escalafón. ¿Ok? Eso no está en la Constitución tampoco. Ahora, ¿quién hizo el escalafón? ¿Cómo se hizo el escalafón? ¿Dónde están las ternas que llenan ese escalafón? ¿Por qué no hablan tampoco de que existe una carta del Colegio Nacional de Abogados diciendo que todo ese procedimiento de creación del escalafón es inconstitucional e ilegítimo? ¿Por qué no lo dicen? Los mismos abogados están diciendo que eso no se puede hacer. ¿Por qué no dicen esas cosas? ¿Por qué tiene uno que salir como un loco a investigarlo todo cuando uno empieza a encontrar los problemas? Eso es tremenda pérdida de tiempo. Claro. Todas esas evidencias existen y todas esas evidencias van a ser mostradas una tras otra. Puede ser que se haga mañana, puede ser que se haga pasado, pero están ya, existen. El otro asunto, cómo conseguir un sustituto o cómo conseguir una persona que pueda cubrir, seguir, ser presidente, digamos, de alguna manera, siguiendo la Constitución en un periodo quizás de transición. Bueno, la Constitución y el artículo 149 se ejecuta por lo que dice el texto del artículo. En ausencia de los sucesores presidenciales, el magistrado más antiguo del Tribunal Supremo ocupará el cargo de presidente de la República por un periodo de 90 días, y si la vacante ocurriera en el último año de un presidente electo, ocupará el periodo hasta que finalice ese mandato presidencial. Asimismo lo dice, más o menos así lo dice el artículo 149. Pero el artículo 149 también te está diciendo, y esto es una circunstancia en que hay que empezar a interpretar la ley, que en caso que no hubiera ya ni sustitutos ni magistrados del Tribunal Supremo, porque lo desaparecieron, se murieron todos, y tú estás en cero, tú tienes que empezar la república, eso te está diciendo que tú pudieras tener una especie de figura presidencial, y esa figura presidencial habría que escogerla de la rama judicial. Quiere decir que puede ser un magistrado provincial, puede ser otro magistrado del Tribunal Supremo. Tiene que ser alguien que provenga del mundo judicial, porque justamente la parte jurídica representa a la República, y esa es la persona encargada de velar de que se cumpla estrictamente la reposición de la Constitución. ¿Qué pasa aquí? Que como cambiaron el sistema de gobierno, la mayoría de los juristas que quedan en Cuba están todos adoctrinados y enseñados por las leyes castristas. Entonces habría que tomar un tiempo en realmente garantizar que esas personas que van a empezar a formar el nuevo Poder Judicial, pues vayan siguiendo todo lo que dice la Constitución. Eso lleva un proceso. En todos estos procesos, los que van a tener la voz cantante siempre es el pueblo, y por eso es tan importante los defensores de la Constitución. We the people. Los defensores de la Constitución es algo que se comenzó primero que básicamente que todo lo demás. Es algo que sucede hoy, algo que sucede mañana y es algo que sucede después que se termine de restaurar la República. Porque son la garantía de que no vamos a cometer los mismos errores. Fíjate si es así, que uno de los trucos de Fidel Castro, maquiavélicamente hecho, es que Fidel Castro creó un gobierno en el año 59 siguiendo el espíritu del artículo 149. Sí. Mira hasta dónde llegan las cosas. Él nombra a Urrutia, que era un jurista que había renunciado durante la dictadura de Batista, y entonces él le muestra al mundo y le muestra a los juristas que todos ellos eran una serie de corruptos. Y entonces, como él sabe
que la ley se interpreta tanto por letra como por espíritu, dice, bueno, yo voy a poner el espíritu, engaña a todo el mundo, pone a Urrutia de presidente, y apenas dura 6 meses Urrutia hasta que Fidel coge y le mete los estatutos, la ley fundamental por la cabeza. ¿Entiendes? Pero lo Claro, que él hizo va con lo que dice la Constitución. claro, y ninguno del gobierno, de los que conforman el gobierno constitucional de la transición, califican como magistrados. No calificarían para el futuro de Cuba. ¿Por qué no calificarían si son magistrados? Son del Poder Judicial. O Sí, sea, vienen, sí, pero espérate un momentico. Aquí hay otros problemas secundarios. Hay otros nuevos problemas secundarios. Yo te estoy hablando de lo que dice la Constitución y lo que se puede hacer. El otro asunto es, y tiene que ver con reconocimientos. Por ejemplo, el artículo 149 crea gobiernos interinos claro. por un periodo de tiempo muy corto hasta que se resuelva el vacío de poder en el Poder Judicial, como mismo lo hizo Yanine Anés. Igualito, lo mismo. Es mejor ejemplo incluso que el Guaidó, porque ya lo de Guaidó en Venezuela es un relajo. ¿Me entiendes? Ahora, el problema también está que tú no puedes, por ejemplo, solicitar apoyo, ayuda, ni nada, si tú invocas ese artículo y tú estás fuera de Cuba. Ese es otro problema también, legal y jurídico. ¿Cómo tú desde fuera de Cuba, siendo ciudadano de otro país, tú vas a decir que tú vas a ocupar un cargo de ese tipo? No puede. Por eso es que el Departamento de Estado le responde a Garcerán de Val que ellos no reconocen gobiernos de ese tipo. O sea, son gobiernos para llenar vacíos de poder. Y mucho menos en los Estados Unidos. Por eso hay que empezar a entenderlo todo. Hasta que no se entienda todo, no podemos avanzar más. Ahora, ese tipo de gobierno se puede crear en Cuba. Si ellos deciden ir a Cuba y presentarse junto con todos los demás posibles candidatos a llenar esa vacante por un periodo de tiempo determinado, perfecto que lo hagan. Ya, Pero, pero bueno, yo podría contestarle a las diferentes administraciones americanas y a las administraciones de este mundo que por qué si no reconocen al gobierno constitucional de la transición porque está fuera del territorio nacional, por qué reconocen a un gobierno golpista y usurpador de la constitución del imperio de la ley dentro de sus territorios. Porque Ibrahim, la embajada para mí es una muestra de que reconocen el proyecto usurpador de la perfecto, soberanía Ibrahim. nacional. Ahora mira para atrás en la O sea historia. que, Por ejemplo, eso esa retórica no justifica, no, para mí no justificaría de ninguna forma, sería una retórica cínica e hipócrita de esta administración y de la administración de Ibrahim, este el mundo. problema está, el otro problema también está en que siempre miramos a los Estados Unidos o a cualquier otro país para que nos resuelva el problema. El problema No, tenemos que pero resolverlo no, yo estoy nosotros. de acuerdo contigo, Eduardo. No se trata de que nos resuelvan el problema, se trata de que no entorpezcan en nuestro problema. Porque si Bueno, tú, pues la primera cosa que hay que hacer, Ibrahim, para... si tú como gobierno legitima eh, a un gobierno usurpador y golpista, estás entorpeciendo, estás interfiriendo en mi problema. No que me lo está, Sí, no es que me lo Ibrahim, pero resuelva, estás interfiriendo a mira, favor de los usurpadores. ponte en el lugar de la historia, en el momento histórico. Cuando se va a analizar estos procesos que son tan complicados históricamente, tú tienes que ponerte en la situación y tratar de pasar, por lo menos mentalmente, por esa situación. Mira lo que pasa. En el momento que Batista abandona el país, que se va a nombrar a Carlos Piedra, una de las cosas que hemos encontrado es que Carlos Piedra, de alguna manera, simpatizaba bastante con Batista. Y eso es otro problema también. Por eso es que hay muchas personas que no se presentan, pero por eso también, y te digo que la resolución de Fidel de nombrar a Urrutia no fue a la ligera, eso fue maquiavélicamente pensado. Por eso Ok, es que Fidel dice, déjame ser abogado de ahí de un poco de abogado de esa idea subjetiva, de las personas que apoyan una idea, que apoyan un líder, que apoyan un caudillo, un golpista. Pero en realidad, si tenemos el imperio de la ley dentro de la mano, a mí no me importa la idea, lo subjetivo, lo que tú apoyes, porque yo te sí, voy a pero filtrar yo te voy a filtrar con la idea. lamentablemente, Yo te voy a Ibrahim, filtrar con la ley contra la idea. ¿Estás Ibrahim, entendiendo? lamentablemente esas cosas Es, sucedieron. es lo Eso mismo que la sucedió persona ya. es lo mismo que las Eh, personas que son izquierdistas y sin embargo son inclusivos e inclusivas dentro de la Constitución. no, eso ¿Entiendes? no es problema, Ibrahim, pero hay algo que todavía te está faltando y es el aspecto histórico, lo que sucede en el momento.
Y lo que está sucediendo, sucedió. Y tú tienes que hay que entender cómo suceden esas cosas. Yo no estoy de acuerdo con lo que haya sucedido. Bueno, ¿Ok? pero tampoco le podemos dar el beneficio de la duda a una persona, a lo mejor se equivocó y hoy Eh, maduró yo te políticamente estoy, y entiende de Ibrahim, que estoy no fue un tratando error de que te apoyar al caudillo. pongas en el momento histórico. Ponte en el Claro, momento histórico. ¿Ok? Estás viviendo el momento histórico, eres un cubano de la época y eres un norteamericano de la época y todo lo demás. Tú tienes que entender el momento histórico, tú tienes que sudarlo y vivirlo, porque si tú no lo sudas y lo vives, todos tus criterios van a ser erróneos en determinadas direcciones. Te digo lógico, estoy de que acuerdo. en ese momento había muchas personas con criterios divididos porque decían que unos eran batistianos, otros eran comunistas, otros eran no sé qué carajo. Y entonces Fidel, que sabe todo eso, que es una división propia interna de los cubanos, se para y dice que su presidente es Urrutia porque es el único que no es corrupto. A esas alturas, Ibrahim, claro, ese es el argumento perfecto de Fidel para demostrar que todo lo que había y no servía y que tenía que hacerlo todo. Y por eso se para después de decir que le hacían falta 18 meses para convocar elecciones libres y democráticas. ¿Me entiendes? Ahora, desde el punto de vista externo a Cuba, hay un factor que siempre estuvo pesando en la política interna cubana, en el destino del pueblo cubano. Y el asunto es que cuando empiezan a preguntarle al Departamento de Estado en Washington, que dicen, no, vamos a nombrar a Carlos Piedra, que sé yo, que sé cuándo, el Departamento de Estado también le responde y le dice, nosotros nada más que reconocemos al gobierno que viene o proviene de la Sierra Maestra. Eso es lo que te quería decir. Por eso te estoy diciendo que hay que vivir el momento histórico, que fue una metida de pata de los americanos, tremenda metida de pata. Fíjate si fue así, que ya en el año 61 estaban en la jodera de la invasión de Bahía de Cochino. Mira tú qué clase de problema. Le dieron reconocimiento de Estado a una persona que finalmente se dieron cuenta que no servía para nada de eso, que no iba a reconstruir nada, está bueno ya de historia. ¿Un error continuado en el tiempo? Sí, un error que lleva continuado en el tiempo por 69 años. Batista dio un golpe de Estado y a los 23 días ya estaban reconociendo a Batista. Entonces esto no es un problema solo con Fidel Castro, esto es un problema también con Batista. Entonces hay que ponerse en el momento histórico, ver lo que pasa, aunque a ti no te guste, tú tienes que tratar de sudarlo y respirarlo, a ver cómo tú lo puedes digerir, qué es lo que tú puedes hacer. Después de Fidel, o con Fidel, lo que sucede es que nunca nadie realmente hizo un esfuerzo serio por traer el argumento constitucional a la palestra. ¿Por qué? Porque mira qué desastre, Ibrahim. Se supone que el Poder Judicial funcionara, se supone que el Poder Legislativo funcionara, se supone que el Ejército funcionara. Y resulta ser que estaba todo el mundo embarrado de mierda ahí, la corrupción andaba para allá y para acá y para todos lados. Y finalmente tú dices, coño, claro, por eso es que puede llegar Fidel y hacer lo que le da la gana y el pueblo lo aplaude. Porque la gente está viendo lo que sucede. Y Batista no era tan popular como dicen, ni nada de eso. Vamos a dejarnos de cuento. Entonces estas cosas sucedieron. ¿Cómo enfrentar el futuro? Lo primero que necesitamos, Ibrahim, es llegar a la masa crítica de cubanos que por lo menos sepan que existe una constitución que está ahí esperando por ellos, a que ellos la pongan en uso, porque vigente está, hay que ponerla en uso. Esa masa crítica, ese número crítico, es aproximadamente 2 millones de cubanos. Dijiste ahorita cuando empezaste tu directa algo importante. Todos nosotros podemos salir y hacer nuestras propias directas con las palabras que tengamos, porque siempre nuestras palabras van a llegar al menos a un cubano más. Todos somos responsables por eso. Eso no es una tarea tuya sola, ni mía sola, ni yo solo Claro. voy a ir a Cuba a derribar a la dictadura, ni yo solo voy a ir con Ibrahim y 4 más a derribar a la dictadura. Tenemos que ser todos. Todos somos los que vamos a lograr ese efecto. Quiero hacerte una pregunta. La idea, el proyecto de Cuba Decide, esta idea está legalmente, se puede establecer legalmente a partir del artículo 85. Esa idea La, no sirve, esa idea no tiene objeto, no tiene objeto, porque sí, ya ha llegado el momento de derrotar a la dictadura, que la derrota puede suceder de distintas maneras, se pueden ir de ahí de distintas maneras, y tú restituyes la Constitución,
empiezas primero haciendo oficial el uso de la Constitución en todo el territorio nacional, a ti no te hace falta hacer ningún plebiscito vinculante. Ya tú tienes la Constitución. Ese plebiscito vinculante nada más que tiene lógica para tú negociar con los Castro, para tú decirle a los Castro, no me dé tiros con balas de goma, dame tiros con balas de plata, no sé. Es como pedirle clemencia al tipo que te va a matar. No, cuando me vayas a cortar la cabeza, no uses la espada, usa un cuchillo. ¿Entiendes? Es la misma. Eso no tiene objeto. Eso es un proyecto vacío. Tú no puedes hacer ningún plebiscito vinculante ni ninguna tontería de esas si ya tú tienes la Constitución. Tú puedes hacer un plebiscito. Y se pueden hacer muchos otros plebiscitos. A lo mejor tú puedes hacer un plebiscito preguntando o diciéndole a la gente quiénes están de acuerdo en modificar, no sé, el artículo 15 de la Constitución, el de la ciudadanía. Y a lo mejor el 90% de los cubanos dicen, queremos modificar el artículo. Perfecto. ¿Quiénes están de acuerdo en cambiar toda la Constitución? A lo mejor el pueblo dice, vamos a cambiar toda la Constitución. Pero eso no es un plebiscito vinculante. Ese tipo de plebiscito ya está contemplado dentro de la Constitución. No hace falta ningún vínculo, ningún compromiso. Eso está en la Constitución. Ese es el mecanismo que se utiliza para modificar o cambiar la Constitución. Ya está. Claro. Pero el plebiscito en sí el plebiscito pretende derogar la Constitución de 1940. El problema está que el plebiscito pretende preguntarle a los cubanos si quieren la Constitución de 1940 o poner la Constitución del 40 como algo que hay que plebiscitar. Tú no tienes que plebiscitar una Constitución que es soberana. Específicamente dice así la petición del plebiscito. No es que diga así la petición del plebiscito. Ellos están pidiendo un plebiscito vinculante. Porque que yo sepa, yo no menciono la Constitución del 40 por ninguna parte. No, Ibrahim, lo que pasa es que las veces que se ha entrado en contencioso o en conversaciones con ellos, ellos dicen que una de las cosas que se puede agregar, una de las preguntas que se puede agregar al plebiscito vinculante es preguntarle al pueblo si quieren la Constitución del 40. ¿Tú no tienes que hacer esa pregunta? Claro. La Constitución está vigente, lo que no está en uso, eso es todo. La Constitución nunca ha sido derogada. Claro. Y para derogarla la tienes que poner en uso. Eso es todo. Claro, ahora yo te quiero hacer una pregunta, Eduardo. Personas como Rosa María, este señor que está en Cuba, no me recuerdo ahora, este señor que sale mucho en directa de un buró, no me acuerdo ahora cómo se llama, que yo considero una persona bien preparada intelectualmente. Albuquerque. No, Albuquerque no, el que está en Cuba, dentro de Cuba, no me recuerdo ahora cómo se llama él. Este señor que salió con el escándalo del dinero ahora, con Otaola y eso, no recuerdo ahora cómo se llama. Wow, se me olvidó el nombre de él. Bueno, okay, ese mismo. Ese mismo. Rosa María, José Daniel Ferrer, Tania Bruguera, varios intelectuales, fuera y dentro de Cuba, que son personas que me cuesta muchísimo creer que son personas ignorantes, o sea, que desconocen el problema constitucional dentro de Cuba. Esa opción yo no se las doy, ¿sabes? Porque sabemos que es una contienda cultural y la seguimos librando todos los días, porque información es poder. Y montones de personas no conocíamos la ley, no conocíamos el problema cubano, y llegó un momento que, gracias a otros exponentes, pudimos conocer esa realidad. Este no es el caso de estas personas. ¿Por qué se resisten a ser indiferentes de una forma absoluta? Es como un ciego, un sordo y un mudo, al llamado que es el consenso cubano, que se llama Constitución de 1940. ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es la situación que se proyectan de esa forma tan indiferente, tan apartada, tan lejana al problema cubano? Yo no acabo de encontrar una explicación profunda que me explique el comportamiento y la actitud de ese tipo de personas, que son personas preparadas, intelectuales, personas con conciencia cívica, etcétera. Tú sabes, que no calificarían como una persona ignorante, como un tonto útil, como un apóyalo todo. Sabes que eso generalmente es la mayoría. Este tipo de personas específicas no se acaban de empoderar con la ley, hermano. De entender que el problema cubano es la ley, es el consenso de una sociedad, es el equilibrio, es el balance que andamos buscando.
¿sabes? Que sería una maravilla que todos empujáramos en ese sentido, para dentro de Cuba, con ese mensaje. Ibrahim, la respuesta puede parecer rara, puede parecer incluso una respuesta que crea problemas, quizás, pero yo, por lo menos desde mi punto de vista personal, yo lo veo como no lo hacen por intereses personales. Así sencillo. Y cuando digo que no lo hacen por intereses personales, está el asunto de que todos ellos, como tú dices, conocen de la existencia de la Constitución y conocen el estatus que tiene la Constitución en estos momentos. Y conocen perfectamente todo lo que ha sucedido, más o menos, con la Constitución. Pero el problema también está que todos ellos alimentan proyectos personales, y por eso digo que son intereses personales. Claro, me referí ahorita a Rodiles, ahora fue que me acordé. Rodiles, bueno, todos ellos tienen una idea personal, muy personal, de que lo que ellos piensan es lo que es correcto para Cuba. Y ese modo de pensar y actuar es el mismo que tuvo Fidel Castro y Batista con todos nosotros. Por eso nosotros decimos que incluso los proyectos que ellos tienen son tan violatorios de la Constitución como los de Batista y los de Fidel Castro. No estamos diciendo que sean ni batistianos ni castristas, ¿no? Pero las intenciones, la manera de pensar con respecto a la Constitución son iguales. Ellos quieren imponer cosas personales, proyectos personales. En el caso de Tania Bruguera, estaba pasando, y me mencionaste a Tania Bruguera. Tania Bruguera no es una persona que realmente yo considere que tiene conocimientos políticos profundos, de ningún tipo. Eso no quita que sea una buena artista, pero no tiene conocimientos políticos profundos. Y la manera en que Claro, para esta lucha, como decía bien un amigo mío, si no sabes de política, prácticamente mejor aparte de. Porque es como ir a la contienda al fútbol con Messi sin saber nada de fútbol. Messi te va a matar, porque es el mejor futbolista del mundo. Entonces hay mira, que saber de política, hay que aprender de política, hay que aprender de tienes que historia. saber, es obligatorio, tienes que Claro, entenderlo. claro. Ahora, no es solamente por Tania, ¿no? Sí, yo puse un ejemplo de que hay muchos Tania, hay muchos intelectuales, muchos del mundo de la cultura, del mundo del deporte, etcétera, de la farándula, etcétera, que están metidos en el problema cubano, pero en realidad no acaban de entender el problema cubano, ¿sabes? Porque no son Bueno, constitucionalistas, no respetan la ley, no respetan la ley. mira, por ejemplo, en los últimos meses ha habido como una cierta tendencia a hablar de que los artistas y los intelectuales son la avanzada que va a hacer que todo cambie en Cuba. Tengo que reírme y tengo que decirles que eso es mentira, que eso no va a suceder. Nunca va a suceder de esa manera. Primero, porque cuando tú ves los planteamientos de todos ellos en colectivo, y yo hasta ahora no he visto a nadie que me dé una nota discordante, que me perdone si me perdí alguno, pero lo que me están diciendo a mí, lo primero que te dicen es que la lucha de ellos es pacífica. Y entonces cogen y se te paran delante de la puerta del Ministerio de Cultura a leerte una poesía. Y también a decirte que ellos son seguidores del pensamiento martiano. Oye, no me jodas. Pero el artículo 37 apoya la lucha pacífica. Sí, pero espérate. Pero, a ver, no me hables de que apoya la lucha pacífica o no la apoya. El problema está que como no saben de política, y ellos supuestamente dicen que son los intelectuales, la parte avanzada intelectualmente de la población y del país, que ellos están a la vanguardia y que son ellos los que van a hacer los cambios, y bla, toda esa serie de tonterías. Lo cual no es cierto. Ellos solos no van a hacer ningún cambio. Ellos necesitan del pueblo. Y cuando están diciendo y teniendo esos planteamientos, le están dando la espalda al pueblo. Porque están empezando a hablar también de intereses personales. Y de eso también te quiero hablar. Pero yo los veo hablando. Y que como son pacíficos. Y que lo que quieren es que haya más libertad de expresión. Y que lo que quieren es que haya más no sé qué otra cosa. Esos tipos de planteamientos. Y encima los veo parados delante de un Ministerio de Cultura. Leyendo poesía. Y aguantando palos y diciendo que son martianos. Mira, no me joda.
¿Cuándo Claro. Martí se paró delante de los españoles a leer poesía? A ver, explícame. Nunca. Entonces, ¿qué aberración de pensamiento, de intelecto es esa que es capaz de hacerte analogías que no son ni correctas ni funcionales? A ver, explícame eso. No, Es la misma Tania Bruguera hizo unos disparates que digo, Dios no tenga confesado si a este nivel de la política estamos dentro de Cuba. Esta señora dice, cuando ella se va a referir, porque ¿sabe? Ella se incluye en plural, ella incluye a otras personas, ella dice, nuestro ministro tienen que entender esto, lo otro, aquello, más aquello. Digo, wow, nuestro ministro, esta señora no ha entendido el problema cubano, yo creo, ni en un ápice, de que nunca lo ha entendido, son Ibrahim. usurpadores de la soberanía nacional. O sea, de que tú estás con tus palabras legitimando, legalizando lo que no va a tener legalidad ni legitimidad jamás, jamás de los jamás, porque este mundo entero, este universo puede tener representación diplomática, reconocimiento tácito, implícito, cómplice de la tiranía, de la usurpación, pero la ley me dice que es un mundo cómplice, que es un mundo que es enemigo de la soberanía del pueblo de Cuba. Ahora, yo como cubano tengo que tener mi posición y yo no puedo referirme a un usurpador en funciones como nuestro ministro. Señora, la ley, usted está ignorando la ley, la historia de Cuba. Remítase la historia, haga la tarea, señora Tania Bruguera, y todos los que piensen como Tania Bruguera. Ojo con las palabras, porque jamás de los jamás, ni por equivocación, yo voy a llamar eso un gobierno. Si lo llamo gobierno, le pongo el adjetivo: gobierno tiránico, gobierno golpista, Ese, gobierno usurpador. ese, Y entonces, ese discurso, Ibrahim, ese tipo de manifestación, lo que te está diciendo a ti es que ellos, como son la parte más avanzada intelectualmente de la población, parece que comen carne y cosas de esto, comen algo distinto al resto de los cubanos, y por eso que los cubanos no pueden pensar. Ellos se dan cuenta que el problema que ha pasado en Cuba, según ellos, es que se están cometiendo errores y hay que acabarle de hacerle entender a la dirigencia del país que se han cometido errores, que eso no es la manera. Entonces, si tú me estás diciendo eso, tú me estás diciendo también que no te das cuenta de que no es que se hayan cometido solamente los errores. Es que eso no funciona. Son exacto. 61 años en esa mierda, 62 y no funciona. Es como decirle a un asesino en serie, un tipo enfermo mental, a un loco, a un fundamentalista, un asesino, un enemigo de la humanidad, que sale a matar gente por ahí. Oye, please, no cometa más ese error. Fíjate, no es que me caí, que le puse el pie a la persona adelante y se cayó y se dio un golpecito. No, lo estoy asesinando, estoy matando. Y entonces me llama, la ley me va a decir a mí, Ibrahim, no cometa más ese error, no pasó nada, todo está bien. No, papo, me van a dar silla eléctrica o pena de muerte, o me van a Claro. dar cadena perpetua. No, o que ¿Entiendes? vengan que vengan y le digan al asesino, mira, no lo sigan matando más con cuchillo porque se forma mucho reguero de sangre. Exacto, mátalo con bala, que es menos. Métele un balazo, ¿me Exacto. entiendes? Sí, sí, es Lo increíble. otro que tiene esta nueva corriente, la otra cosa que hay que ver y entender, es que de alguna manera los pedidos que ellos hacen son pedidos muy específicos para ellos. Por ejemplo, no quisiera mencionar nombres, pero voy a tratar de poner el ejemplo. En una Cuba republicana, según establece la Constitución del 40, nadie, ningún artista tendría que pedirle permiso a un Ministerio de Cultura ni a un ministro para hablar y exponer sus puntos de vista con respecto a lo que sucede en una sociedad. Eso es básicamente lo que es el arte, por lo menos el arte de las artes plásticas. Los proyectos modernos de arte están todos basados en la manera en que los artistas entienden y perciben la realidad, y eso tratan de transmitírselo a los espectadores. Tratan de mover ese tipo de ideas entre los espectadores. Entonces, en la vida normal, mira, aquí en los Estados Unidos hay una secretaría que tiene que ver con educación y arte. ¿Tú has visto algún secretario de eso del gobierno norteamericano diciendo que los artistas no pueden usar pintura roja, que no pueden usar pintura blanca? No. Ni se conocen. No, ni se conocen. Exacto. Ahora, las políticas que ellos hacen, lo que ellos hacen como funcionarios públicos, es incentivar el conocimiento general de las artes, o sea, aquí le llaman liberal arts, o sea, ese tipo de conocimiento, estimularlo entre la población, a engrandecer el conocimiento cultural de la población.
pero ellos no te censuran a ti que tú puedes pintar o no pintar, que tú puedes cantar o no cantar. Para eso existen otros mecanismos. Y aquí esos muchachos están hablando cosas que yo los veo y yo no me queda más remedio que decir, van mal. Por ejemplo, hay uno que me está reclamando que no lo dejan cantar. Bueno, eso sencillamente se llama represión. Represión de tu derecho a hablar y expresarte de la manera que a ti te dé la gana. Y eso, la Constitución del 40 no lo permite. ¿Ok? Los Castro ejercen su violencia represiva, incluso callándote la boca. Exacto. Así sencillo. Entonces tú no tienes nada que negociar ahí. Tú tienes que reclamar, tomar tu derecho, tomarlo, reclamarlo, no pedirlo, reclamarlo, tomarlo, como sea. Lo segundo, como la mentalidad es de que papá Estado tiene que darme a mí la posibilidad de yo ser, digamos, un artista grande, pues tengo que ir a hablar con el ministro de Cultura. Tampoco. Digamos que tú eres un cantante de reggaetón aquí en los Estados Unidos. Aquí en los Estados Unidos, si tú piensas que tú eres un buen cantante de reggaetón y que a ti el futuro, todo el mundo tiene que conocerte, que tú vas a ser exitoso y famoso, tú vas, pones tu dinero y tu tiempo y vas y te compras una máquina de grabación, los micrófonos, te encierras en tu casa, te pones a componer y te pones a cantar. Y tu música la empiezas a distribuir. Mecanismos de distribución hay muchísimos. Y es el mercado, entiéndanlo, artistas cubanos, mercado, capitalismo, el que determina si alguien quiere escucharte o alguien quiere verte. Es así sencillo, no tiene nada que ver con un ministro de Cultura. Es el mercado el que se encarga de eso. Que a veces está sobredimensionado o no sobredimensionado, es verdad, eso también sucede. Pero al final es el mercado, es el deseo y voluntad de las personas por consumir lo que ustedes hacen. Es por eso que funciona el arte fuera de Cuba de la manera que funciona. Hay muchas personas que van a las escuelas de arte, estudian y pocos de ellos terminan siendo artistas famosos. ¿Por qué? Porque al final, aunque hayan pasado por las escuelas, las ideas que tienen no son brillantes y las propuestas que tienen no son brillantes y a nadie les interesa. Por mucha escuela que tenga, la escuela no te garantiza que al final lo que tú vayas a hacer sea lo que las personas necesitan. Se llama así, necesidad. Por eso surge un mercado. Un producto funciona o no funciona si las personas lo necesitan. Si las personas no lo necesitan, no hay manera de que tú se lo puedas dejar con cuchara en la boca. No lo quieren, se lo escupen. Es como dice Milei, que tú hagas una fábrica de vino en un pueblo de Artemio. Exacto. Exacto. Te moriste de hambre porque nadie te va a comprar el vino. Eso es una especie de solicitud que ellos le hacen a este ministro, de que les dé espacio, que les permitan cantar. Bueno, sí, eso es represión. Sí, eso es represión de la libertad de expresión. Claro. Pero lo otro, que te dejen participar en proyectos y que para yo hacerme famoso y conocido, no, eso es un problema de mercado. Claro, ahora, es una posición bien blanda frente a los tiranos, los usurpadores. Ajá, aparte de eso, eso es una cosa muy particular, Ibrahim. Mirando la historia de Cuba de los últimos 69 años, donde la dictadura, la usurpación, se ha proyectado de una forma barbárica contra los derechos individuales, etcétera. Yo digo que este sistema es antihumano, no es ni anticubano, es antihumano, odia al ser humano. ¿Por qué tú no ves una mayor radicalización de la sociedad cubana en sentido general ante esos atropellos, ante esa barbarie infinita, ante ese capítulo de la tragedia que se ven todos los días de este mundo? Las imágenes, los testimonios veraces, reales, que nos llegan de Cuba, le dan la vuelta al mundo de personas suicidándose, personas bajo condiciones de extrema pobreza en los hospitales, en las escuelas, mala práctica médica. El suicidio es un problema grandísimo en Cuba. Hace muchos años, yo era de niño, me recuerdo el suicidio. ¿Sabes? ¿Cómo tú proyectas esa sociedad que no reacciona de una forma más radical, un poco más abierta, más, no sé, de varias formas y maneras se puede reaccionar contra los usurpadores? Pero son grupos específicos
personas ahí contadas las que se atreven a enfrentar esa barbarie. ¿Cómo es posible que un vecino, ayer mismo se vio, entran a una casa de una forma vandálica y hay como 10 casos, como 10 cargos? Violación de propiedad privada, destrucción de la propiedad, vandalismo, saqueo, intimidación, terrorismo, porque hay niños llorando, hay niños expuestos a ese Yo acto lo vi, barbárico. el video está Oye, de eso. oye, eso está durísimo y todos los días de este mundo, desde el 59 se ven esos actos de terror y barbarie y la sociedad no reacciona ante eso, hermano. Una indiferencia total, sálvese quien pueda. O sea, que estamos huérfanos, estaríamos incapacitados para ser libres como pueblo. Ibrahim, a ver, llevamos, digamos, como 2 años preguntándonos qué es lo que necesitamos para que el pueblo finalmente acabe de tomar conciencia. Dentro de todo eso hay un problema, porque en realidad, básicamente desde el golpe de Estado de Batista hasta la fecha, siempre ha habido al menos un cubano tratando de resolver el problema. Hay que decirlo por lo claro. Eso es verdad. Muchos con tremenda valentía y tremendo coraje, con muy poca inteligencia, otros con mucha inteligencia y que al final han tenido que salir por la falta de apoyo. Todo eso ha sucedido y mucho más. Pero todo pasa también por el asunto de que cuando la misma población mira a su alrededor y ve a los llamados líderes opositores y las propuestas que tienen, ellos se dan cuenta de que lo que están proponiendo esas personas, que te estaba diciendo que eran proyectos mantenidos por intereses personales, no es